Imaginemos que estamos diseñando una estructura que debe resistir fuerzas extremas. El cálculo preciso del momento de inercia o el producto de inercia puede ser la clave para asegurar su estabilidad. Hoy les presento una herramienta que automatiza este proceso crucial, haciéndolo más rápido y preciso. Soy Alejandra Retroban y junto a mi equipo hemos creado un programa que facilitará los cálculos de momento de inercia y su producto. Este proyecto se enfoca en la importancia del momento de inercia en ingeniería estructural. Hemos desarrollado un programa en MATLAB que calcula de manera precisa momento de inercia y productos de inercia utilizando integrales múltiples, adaptándose a diversas geometrías y materiales. Nuestro objetivo principal es proporcionar una herramienta flexible y confiable que optimice el diseño de estructuras seguras y eficientes. Hemos implementado métodos matemáticos robustos, validando los resultados teóricos y desarrollando una interfaz intuitiva que facilita la entrada de datos. Además, el programa genera visualizaciones 3D para mejorar la comprensión de la distribución de tensiones y deformaciones. Marco teórico. Las integrales múltiples extienden el concepto de integración a funciones de varias variables, siendo esenciales en el cálculo multivariable. Estas integrales permiten calcular volúmenes, masas, centros de masa y momentos de inercia, aplicables en diversas áreas como la física, la ingeniería, la economía y muchas otras disciplinas. Por ejemplo, se pueden usar para determinar el volumen bajo una superficie o de un sólido tridimensional. El teorema de Fubini es clave para simplificar el cálculo de integrales múltiples, ya que permite, bajo ciertas condiciones, cambiar el orden de integración en integrales dobles y triples para evaluarlas como integrales iteradas. Esto es particularmente útil en regiones tanto rectangulares como no rectangulares, facilitando la evaluación de estas integrales. El cambio de variables en integrales múltiples es otra herramienta poderosa que permite transformar un integral en términos de nuevas variables, lo que simplifica el cálculo en situaciones complejas. Para ello, se utilizan sistemas de coordenadas como el cartesiano, polar, cilíndrico y esférico, según la naturaleza del problema. Estas integrales tienen aplicaciones prácticas como el cálculo de volúmenes, el análisis del centro de masa y la determinación del momento de inercia, además de su relación con diferentes formas de densidad, volumétrica, superficial y lineal. Estas aplicaciones son fundamentales en el diseño y análisis de sistemas físicos y estructurales. Saber cómo realizar los cálculos de los momentos de inercia de un sólido respecto a los ejes X, Y y Z es verdaderamente importante, ya que es un concepto esencial de la física e ingeniería que nos permite entender cómo un objeto se opone a la rotación alrededor de un eje. El propósito de este análisis fue determinar con precisión los momentos de inercia de un sólido complejo en relación con los tres ejes principales. Para ello, nos basamos en la definición clásica de momento de inercia, que se expresa mediante la triple integral del cuadrado de la distancia al eje de rotación por el producto de la densidad del material. Para llevar a cabo este cálculo, descompuse el sólido en figuras más simples que facilitaran la evaluación. Un aspecto crucial en este proceso fue mantener todas las dimensiones del objeto como variables y la densidad como una constante. Esto no solo permitió una mayor flexibilidad en los cálculos, sino que también ofrece la posibilidad de adaptar y reutilizar estos resultados en futuros análisis sin tener que rehacer todo el trabajo desde cero. Plantearemos la primera integral para demostrar cómo se deben aplicar los límites de integración. Seleccioné la figura 1, donde calcularemos su momento de inercia con respecto al eje Z. Ya que hemos decidido trabajar con el eje Z, debemos proyectar el sólido con respecto al plano XY. Iniciamos colocando la fórmula antes ya mencionada y ahora elegimos nuestro orden de integración y en base a eso colocaremos los límites de integración. El orden de esta integral será dz por dx por dy. Por lo tanto, en el eje Z la integral va desde el origen hasta d, en el eje X va desde el origen hasta b y en Y va desde el origen hasta A. Este proceso se repite con las otras figuras sobre cada eje, como se verá a continuación. Para resolver cada una de estas integrales, se aprovechó la simetría y la simplificación en donde fuera posible. Como resultado final, obtenemos una combinación armónica de las contribuciones de cada sección del sólido, es decir, la sumatoria del momento de inercia de la figura 1 más la figura 2 más la figura 3 menos la resta del momento de inercia de la figura 4.
Los momentos de inercia obtenidos para los ejes X, Y y Z nos proporcionan una visión clara de cómo este sólido se comportaría dinámicamente bajo la rotación. Y gracias a que sus dimensiones se las mantuvo como variables, estos cálculos son versátiles y pueden ajustarse a diferentes escenarios con facilidad. Estos resultados son esenciales para realizar análisis más profundos y prever el comportamiento de un sólido en aplicaciones mucho más prácticas. Ahora, yo les hablaré sobre el cálculo del producto de inercia del área de esta figura, con respecto a los ejes centroidales X y Y. Entonces, para calcular esto, lo primero que hicimos fue dividir la figura en tres partes. Y para calcular el producto de inercia XY de esta figura, se lo va a hacer mediante la suma de los productos de inercia de la figura 1, 2 y 3. Ahora, recordemos que el producto de inercia XY se calcula como el producto de inercia con respecto a los ejes X', Y', más el X barra, Y barra y el área. Ahora, si nos damos cuenta, las tres figuras son simétricas respecto a sus ejes centroidales. Y ya que estamos tratando con rectángulos, todos los productos de inercia respecto a sus ejes centroidales van a ser iguales a cero. Es decir, que solo nos va a quedar este término para el producto de inercia. Ahora, para ver cómo se calcula el X barra, el Y barra y el área, utilizaremos de ejemplo la figura 1. En la figura 1, el X barra va a ser la distancia del eje Y a donde se encuentra el centroide de la figura 1. Entonces, el X barra sería este X que tenemos aquí, más un medio de A, que es lo que tenemos acá. Y los dos son negativos, ya que nos encontramos a la izquierda del eje Y. Así mismo hacemos para calcular el Y barra, que viene a ser la distancia del eje X al centroide. Y para el área sería la base por altura del rectángulo. Y así repetimos este proceso para las figuras 2 y 3. Y sumamos cada uno de los resultados y este sería el producto de inercia de toda esta figura. Ahora, para la elaboración del ejecutable se utilizó MATLAB, que es una plataforma de programación y cálculo numérico. En este ejecutable implementamos funciones para calcular los momentos de inercia respecto a los ejes X, Y y Z de este sólido, y también para determinar el producto de inercia con respecto a los ejes centroidales de esta figura. Para esto, utilizamos los cálculos previamente sacados y en la cual las respuestas están expresadas en términos de variables. Y esto lo que nos permite es que la aplicación, el usuario, tenga la libertad de elegir el valor que quiere darle a estas variables y no tengan un valor por defecto. Y esto lo que nos da es un ejecutable mucho más flexible a la hora de realizar diferentes cálculos. A continuación, les dejamos una pequeña muestra de cómo funciona nuestro ejecutable. En conclusión, este proyecto tiene el potencial de automatizar cálculos complejos y repetitivos, reduciendo significativamente el margen de error humano en el diseño de estructuras y máquinas. Al desarrollar esta herramienta, proporcionaremos a los ingenieros una solución poderosa para evaluar y optimizar diseños estructurales, lo que podría tener un impacto considerable en la eficiencia y seguridad de las estructuras modernas. En última instancia, este avance contribuirá a la mejora continua de la práctica industrial, asegurando que las soluciones técnicas sean tanto innovadoras como seguras. Recomendaciones. Para desarrollar un proyecto de cálculo del momento de inercia en 3D utilizando MATLAB, es esencial que se sigan unas recomendaciones clave. En primer lugar, se debe asegurar una comprensión sólida de los conceptos de momento de inercia y densidad, así como identificar todos los parámetros geométricos y materiales necesarios. Además, se aconseja estructurar el código en MATLAB de manera modular, con nombres descriptivos y comentarios claros, facilitando así su mantenimiento. Es importante que el proyecto incluya la visualización de la figura en 3D mediante las herramientas gráficas de MATLAB, lo que permite verificar la precisión de los cálculos. Además, se debe validar los resultados comparándolos con soluciones teóricas y probar el código con diferentes parámetros para garantizar su eficiencia. Finalmente, se recomienda documentar el proyecto con comentarios detallados e instrucciones claras y considerar posibles extensiones futuras, como cálculos para otras geometrías o densidades variables, para ampliar las aplicaciones del proyecto. Esta fue la presentación del grupo 2. Gracias.